So he's showing how mean he is. Absolutely floors up here in this. Con el mundo del boxeo de los pesos pesados actualmente en ruinas, un boxeador de 23 años de edad, de 1,90 metros y 240 kilogramos de peso, con un índice de knockouts del 94%, ha prometido hacer trizas a todos los grandes nombres del mundo del boxeo. Jared Anderson, de Real Big Baby, con sus rápidas finalizaciones y su abrumador atletismo, es la mejor promesa de Estados Unidos y a la edad de 27 años planea jubilar a la actual cosecha de campeones y enviarlos a la calle. Jared Doban Anderson nació el 16 de noviembre de 1999 en Toledo, Ohio, la misma ciudad que salieron Robert Easter Jr. y Lindell Holmes, ambos ex campeones. Pero incluso entonces la ciudad nunca había producido un peso pesado tan peligroso como Anderson. Anderson empezó a boxear en 2008 a la edad de 8 años. Por aquel entonces se portaba mal en la escuela y se peleaba, pero en cuanto comprendió su potencial y los beneficios económicos del boxeo, empezó a dedicarse a este deporte. Compitió en los campeonatos nacionales de Estados Unidos, donde ganó las medallas de oro de 2017 y 2018, y a partir de ahí consiguió firmar con Top Rank Boxing de Bob Arum. Jared cuenta con una impresionante lista de logros en las filas no remuneradas y se clasificó para las pruebas olímpicas. A la edad de 19 años, Anderson hizo su debut en el boxeo profesional contra Daniel Infante en octubre de 2019. Sin perder tiempo, a los 54 segundos del primer asalto, Jared le lanzó un brutal gancho de izquierda al cuerpo, que le impidió continuar la pelea. Anunció con rotundidad su llegada al mundo del boxeo de los pesos pesados. Sin lesiones, Jared estaba listo para seguir intimidando a sus rivales y volvió al cuadrilátero un mes después contra Andrew Satterfield, y tan brutal como siempre demostró su habilidad para mantenerse en lo suyo sin recibir apenas golpes. Lanzó un combo, pero fue un devastador uppercut de izquierda, el que hizo que Andrew Satterfield se derritiera a mitad del primer asalto. En 2020, Jared luchó 5 veces más a pesar de la pandemia del COVID-19. Alcanzó un récord perfecto de 6-0, noqueando a cada uno de sus oponentes al más puro estilo Highlight Reel. En junio, se enfrentó a Johnny Langston y por primera vez en su carrera profesional superó el primer asalto. Langston no se quedaba atrás, pero aún así no era rival para las brutales combinaciones que lanzaba Anderson. Anderson lo aturdió con un uppercut y luego acabó con él con un gancho de izquierda, que obligó al árbitro a suspender el combate. Justo un mes después, Anderson luchó contra Héctor Pérez y exhibió un jab realmente hermoso. Usando su alcance de 6 pies de distancia, luchó detrás de su jab, antes de usar su mano derecha. Y cuando lo hizo, se descargó sobre Pérez y lo noqueó a los 90 segundos del combate. La siguiente pelea para Anderson, de 20 años, fue Rodney Hernández. En esta pelea se tomó las cosas con un poco más de calma. Y para ser justos, con una media de menos de 2 minutos por pelea, necesitaba un poco más de experiencia en el ring para no forzar el final. Anderson se estaba divirtiendo. Tenía las manos abajo y seguía jugueteando con pequeños jabs, hasta que encontró su golpe y lo aprovechó. Para cerrar el 2020, Anderson se enfrentó a Luis Peña y no perdió tiempo en despacharlo. Al ver que su oponente empleaba una guardia alta, Anderson asestó varios golpes al cuerpo. Lo acorraló. Y al igual que un animal herido, Peña dejó de contraatacar antes de que el árbitro interviniera para poner fin al combate.
2021 fue un año aún peor para sus oponentes, ya que Anderson llevó sus habilidades a un nivel completamente nuevo. En febrero de 2021 luchó contra Kingsley Ibe, un peso pesado nigeriano que iba a ser una verdadera prueba. En el primer asalto, Anderson presionó rápidamente a su oponente y encontró su alcance con los jabs. En el segundo asalto, Anderson jugó a ser paciente, tratando de golpear sin ser golpeado. Anderson lanzó jabs muy rápidos e hizo sangrar la nariz de Ibe. Tras conseguir el 48% de sus jabs, Anderson empezó a abrirse en el tercer asalto al ir al cuerpo. Anderson necesitaba que Ibe bajara las manos y funcionó. Por primera vez, Anderson superó los 10 minutos en un combate. En el cuarto asalto se tomó su tiempo, incluso burlándose de su oponente. A los 2 minutos del sexto asalto, Anderson obligó a Ibe a un cambio y falló antes de tocar a Ibe con su derecha y seguir con un devastador gancho de izquierda. Que envió a Ibe volando a la lona, noqueado. Esta fue la pelea que lo puso en el mapa. 2 meses después, Anderson enfrentó a Jeremiah Carpensy. Para este combate, Anderson se disfrazó de chef. Se ve que estaba listo para cocinar contra Carpensy. En el primer asalto, tras tantear a su oponente, Anderson le propinó una paliza de inmediato, derribándolo con un despiadado gancho de derecha al cuerpo. Carpensy se levantó para seguir golpeándolo. Y a los 20 segundos del segundo asalto, volvió a caer por el mismo golpe. Finalmente tuvo suficiente y eso llevó el récord de Anderson a 9 victorias y 9 knockouts. Pero para conseguir el doble dígito de victorias, Anderson tuvo que pelear contra Vladimir Tereshkin, un ruso invicto con una racha de 4 peleas por knockout. El título vacante de peso pesado junior de la NABF estaba en juego y en esta pelea entró súper agresivo. A medida que se acercaba el segundo asalto, Anderson tenía a Tereshkin exactamente donde quería, descargando un aluvión de golpes. Antes de que el árbitro interviniera para dar por finalizado el combate. Con esa victoria subió a 10 victorias y 10 knockouts. En diciembre de 2021 peleó contra Oleksandr Teslenko, un ucraniano con un récord de 17-1 con 12 de ellos por knockout. En el primero, los boxeadores intercambiaron golpes. Pero Anderson fue el peleador más agudo, rápido y poderoso. Sin tiempo para calentar, Anderson asestó algunos golpes. Pero cuando se calmó y empezó a preparar las cosas, mostró la diferencia entre los dos. Combatió el segundo asalto de forma aún más deliberada, un derechazo por el centro seguido de un brutal gancho de izquierda, que mandó a Teslenko a la lona. En agosto de 2022, Anderson luchó contra Miljan Robkanin, un serbio que llegó al combate con 21 victorias y 2 derrotas. Llevaba una racha de 5 victorias consecutivas, pero cuando peleó contra Anderson encontró su parada. Luchando como ortodoxo, Robkanin tenía un excelente movimiento. Pero Anderson era mejor para encontrar sus golpes. Debido al movimiento de cabeza de Robkanin, Anderson lanzó muchos golpes al cuerpo, que agotaron por completo a su oponente. En los últimos segundos del segundo asalto, en cuanto Robkanin se cansó y bajó las manos, Anderson se le fue encima y lo derribó. Fue el final de la noche para Robkanin, y Big Baby amplió su récord a 12 victorias y 12 knockouts. Esta pelea fue la segunda mejor actuación de su carrera. En diciembre de 2022, Anderson se enfrentó a Sherry Forrest en el Madison Square Garden por el título internacional de los pesos pesados de la OMB. Forrest llegó con un récord de 26 victorias y 5 derrotas, con 20 de sus victorias por knockout. The Real Big Baby, que llegaba con un récord invicto de 12-0, era simplemente el rival equivocado en el momento equivocado. En el primer asalto, Forrest decidió jugar el juego de Anderson yendo jab por jab.
Luchando desde la postura ortodoxa y con un alcance de 198 centímetros, se plantó en el bolsillo con Anderson y estaba dispuesto a plantarse y golpear. Al principio del primer asalto, conectó un sólido golpe de izquierda, que Anderson se comió pero que apenas le molestó. Luchando con paciencia, Anderson hizo una buena lectura de su oponente y lanzó varios golpes al cuerpo que afectaron el ritmo de Forrest. Y le ha salido mal, que le han golpeado con... Lo impactó con una potente derecha. E incluso se comió varios ganchos de izquierda. Este fue el principio del fin para Forrest. En el segundo round de la pelea, Anderson olió sangre y siguió descargándose sobre él. Hasta que el árbitro intervino para detener el sufrimiento de Forrest. Esto alargó la racha perdedora de Forrest y avanzó a la racha de 13 victorias de Shearer. 4 meses después, Anderson peleó por el título vacante de los pesos pesados del CMB USNBC contra George Arias, un boxeador dominicano invicto con un récord de 18-0. En el primer asalto, Arias mostró muchos movimientos. Aterrorizado por las brutales combinaciones de Big Baby, Arias luchó a contrapié. Entonces Anderson tuvo que cazarlo atacando su cuerpo y lanzando una tonelada de jabs. Bueno, funcionó, y en el segundo y tercer asaltos, su movimiento se redujo masivamente. Anderson encontró mejor sus golpes y le propinó una paliza absoluta. Después del tercer asalto, la esquina de Arias dio por terminada la pelea y el récord invicto de Arias de 18 victorias llegó a su fin. Big Baby tuvo la mayor prueba de su carrera cuando se enfrentó a Charles Martin, ex campeón de la IBF. Martin había ganado el cinturón de la IBF por nocaut en el tercer asalto al detener a Vyacheslav Glasgow. El combate tuvo lugar ante 7.234 aficionados, muy aficionados en el Huntington Center de Toledo, Ohio, su ciudad natal. Big Baby había acabado con todos sus oponentes y nunca había peleado más de 6 asaltos, pero todo cambió contra el veterano Charles Martin. Al principio las cosas parecían ir como siempre para Anderson, que dominó durante los primeros momentos. E incluso logró un derribo en el tercer asalto. Tras alegar que había tropezado, Martin aclaró su cabeza y volvió al combate. En el quinto asalto conectó un gran izquierdazo, que obligó a Anderson a iniciar un clinch. Martin lo sorprendió con su izquierda, que lo dejó tambaleándose para mantenerse en pie como una jirafa bebé en patines. Tras 10 asaltos, ninguno de los dos luchadores fue capaz de asestar el golpe definitivo y el combate se decidió finalmente en las tarjetas de los jueces. A pesar de la batalla de 10 asaltos, Anderson estaba listo para pelear 56 días después contra Andrei Rudenko, un boxeador ucraniano de 39 años con 42 combates y que solo había sido detenido una vez por tecnicismos. Rudenko salió bastante activo, pero Anderson desequilibró a Rudenko con un derechazo. Anderson simplemente se hizo más fuerte con cada asalto, gracias a su empeño en dar golpes al cuerpo. Durante el quinto asalto, el duro Rudenko bajó los brazos contra las cuerdas para proteger sus costillas del incesante ataque al cuerpo de Anderson. Tal y como estaba previsto, The Real Big Baby comenzó a soltar fuertes y dañinos golpes superiores. La avalancha de golpes sin reacción acorde obligó al árbitro a intervenir y detener el combate. Desde que ganó reconocimiento en el mundo del boxeo, Anderson ha entrenado con Tyson Fury en el campamento como sparring, y el estadounidense aprendió mucho trabajando con Gypsy King, e incluso desmintió los rumores de haber noqueado a Gypsy King siendo un sparring, pero Anderson ya no se conforma con ser su alumno. 3 años y 10 meses después de comenzar su carrera como boxeador profesional, Jared Anderson ha disputado 16 combates con 16 victorias y ninguna derrota. No en vano, su promotor Bob Arum le ha llegado a comparar con el más grande Muhammad Ali, aunque el propio Anderson prefiere que no lo comparen con nadie. A lo largo de su carrera se ha presentado como Chucky e incluso como un prisionero mientras caminaba hacia el ring. Lo hizo como una oda a su hermano encarcelado. Su apodo es algo que a Arum no le gusta de Jared. El apodo de Big Baby también lo usa el peso pesado Jarrell Miller, que casi pierde su carrera por un control antidopaje fallido, pero después de haberse tatuado el apodo 2 veces en el cuerpo, Jared no se lo va a cambiar por nadie.
Pasar de ser un aspirante a una de las mayores promesas más firmes del boxeo es el siguiente paso en el ascenso de Jared Anderson. Si te ha gustado el video y quieres ver más de la magia de los deportes de combate, dale al botón de me gusta y suscríbete al Anderson canal. doesn't really fight like a heavyweight. No, he doesn't. He's like a middleweight trapped in a heavyweight's body. He's got that mentality.